realidad todo el mundo le tiene temor a algo, todo el mundo ha sufrido temor a algo en su vida. Todavía algunos tenemos temores de diferentes situaciones y cosas, pero todo el mundo tiene miedos y temores. Para empezar a definir qué es un temor, se lo escribí ahí en su boletín, en la pantalla. Dice que es una emoción angustiosa causada por un inminente peligro, mal, dolor, sea la amenaza real o imaginaria. Así que todos hemos experimentado esa angustia de que algo mal nos viene arriba, algo mal va a pasar, aun si sea verdad o si es imaginario. No sé cuántos de ustedes se han despertado alguna vez a medianoche y se despiertan y el corazón le está así palpitando duro porque estaban soñando que un oso, que algo le estaba cayendo arriba y trataban de irse, pero siempre se resbalaban. Y no sé, ese sueño lo he tenido yo, pero uno se despierta y con un susto y el corazón aquí en la garganta, y todo era imaginario. El temor no tiene que ser algo basado en una realidad, sino puede ser en la mente o puede ser algo de verdad que nos está asustando. En el jardín del Edén, cuando Dios creó a Adán y Eva, en esa perfección no había ningún temor, no había nada de qué temer. Todos los animales estaban tranquilitos, los seres humanos estaban en paz uno con otro, así que era un mundo perfecto. Las únicas emociones que habían eran emociones buenas, hasta que Adán y Eva pecaron. Cuando Adán y Eva pecan y comen del fruto, Dios aparece y está buscando a Adán y dice: Adán, ¿dónde estás? Y en Génesis 3:10 dice: el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Por primera vez en la vida de Adán había sentido una emoción negativa, el temor. Y de ahí vienen todos del pecado, a raíz del pecado, todas las emociones negativas que tenemos: tristeza, depresión, sentido de soledad. Todas esas emociones negativas salieron a causa del pecado. Dios nunca, era la intención de Dios que nosotros tuviéramos estas emociones. Ahora, ¿de qué cosas normalmente sí? ¿Qué es lo que la gente le tiene temor? A ver, díganme alguna otra cosa que la gente le teme. Aquí las culebras, ¿verdad? Mucha gente se asustan cuando ven serpiente. Y mira cómo hay serpiente por aquí en Georgia. Pero le tienen temor. ¿Qué más? ¿A qué más le temen? A las deudas. Le temen a las deudas. Bueno, estadísticamente parece que no hay mucho temor a deudas, porque la gente está endeudada aquí hasta por gusto. Pero tal vez al colector de las deudas. ¿Qué más? ¿Qué más la gente le tienen temor? Los ratones, ¿verdad? Eso me recuerda a una historia que estábamos en un retiro de líderes acampando una vez y estos líderes, nuestros líderes son machos de verdad, son hombres de Dios, así, poderosos. Pero en esa ocasión estábamos afuera en una casita, afuera en el monte por Red Top Mountain, algo así, Carter's Lake, y de pronto estos hombres así fuertes, toscos de Dios, así como Elías, y uno ve un ratoncito salir por ahí, y todos estos hombres se subieron de una tirada, se subieron en las mesas que había por ahí y a gritar. Yo no sé quién gritó más, todavía estoy tratando de identificarlo. Pero sí, la gente le tienen miedo, aún los hombres más guapos, le tienen miedo a ratoncitos, a arañas y cosas así. Muchos adultos sí le tienen temor al desempleo, a quedarse sin un trabajo, porque entonces, hey, ¿cómo vamos a sobrevivir? Tienen temor a ataques terroristas alguna vez, cuando uno ve que, hey, los terroristas en París, lo que hicieron, San Bernardino, y uno cree que vienen a su comunidad un día a matar unos cuantos también, un temor que tiene la gente. Los adultos tienen temores al robo de identidad. No sé si tú has sentido algún temor, tal vez le das la tarjeta de crédito al mesero y se va. Se pierde por ahí atrás y uno no sabe lo que está haciendo con tu tarjeta de crédito, pero son algunos temores. Los jóvenes tienen temores más simples. Los jóvenes algunas veces tienen el temor de un día levantarse por la mañana y tener tremendo granito en la nariz, en la puerta de la nariz, y tener que ir a la escuela así. Así que eso es un temor de ellos. Eso es real, eso es real. Pero los temores en los seres humanos, mira, la mayoría son malos. El temor es malo, pero algunas veces puede ser bueno. Por ejemplo, cualquier temor
que te mantiene fuera de problemas, puede ser un temor bueno. Por ejemplo, uno está manejando y uno sabe que cuando uno va manejando, el temor a que el oficial, el policía te agarre y te ponga una multa, te hace manejar más despacito, más tranquilo. Cuando ves el stop sign, haces un stop, no hace y sigue, no, sino que todo lo obedece. ¿Por qué? Porque si no, el oficial te va a dar un ticket y te va a doler en la billetera, ¿verdad? Eso es un temor bueno. El temor a la muerte, que creo que todo el mundo lo tiene. ¿Qué nos hace hacer cuando viene el perro grande? A correr. Aún los más viejitos empiezan a correr. ¿Por qué? Porque no queremos morir mordidos por un perro o oso, cosas así. Y en la Biblia hay un temor que se habla bastante, y es el temor al Señor, el temor a Dios. Y el temor a Dios es un temor bastante bueno también, porque el temor a Dios y el castigo eterno que Él le da a las personas que no vienen a Cristo, ¿qué nos hacen? Nos motiva a ir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y ese temor nos lleva a la salvación. Cristo habló de este temor. Miren en Lucas capítulo 12, en realidad está en el boletín, lo pueden mirar ahí. Lucas 12:4 dice así: a ustedes, mis amigos, Cristo dijo, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman al que después de dar muerte tienen poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a Él deben temerle. Así que Cristo mismo dice que el temor al Señor, el temor a que Dios tiene el poder en sus manos para mandarnos al cielo o al infierno, es un buen temor, porque nos motiva a venir a los pies de Cristo y no rechazar a Cristo en nuestro corazón. Pero la mayoría del temor en la vida es malo. La mayoría de los temores son malos. El temor que me impide confiar en Dios y que me impide obedecer su voluntad es un temor malo. Cualquier temor que me impide de verdad abrazar a Dios, creer en Dios y obedecerlo, son temores malos. Y en realidad el miedo es opuesto a la fe. El miedo y la fe son opuestos. Cuando yo tengo fe en Dios, en que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que me respalda, que está conmigo, el temor se va. Pero en cuanto yo dudo de Dios, dudo de quién Él es, el terror empieza a agarrar mi corazón. El temor en sí es una luz de advertencia. Ustedes cuando manejan, ustedes han visto el dash, ¿verdad? La parte de adelante. Y cuando una lucecita se le enciende, ¡ping! ¿Qué significa eso? Problema. Hay un problema en el carro. Y si es el engine light, eso ya sabe que seguro que te va a costar dinero. Pero se te enciende la lucecita y te dice, hay un problema en el carro. Y uno tiene que investigar y arreglarlo. El temor en nuestros corazones es como una lucecita en el corazón, diciendo algo está mal. Algo no estás creyendo acerca de Dios. O dudas su bondad, o dudas su poder, o dudas de que Él está contigo, pero algo está mal. Por ejemplo, la persona que tenga temor a hablarle a otro de Jesucristo, a un familiar, ¿por qué uno le tiene temor a hablarle a otro de Cristo? Muchas veces porque es el temor al rechazo. Ay, pero ¿qué van a decir? Ay, me van a decir que soy un fanático religioso, uno de los locos. Entonces uno le tiene temor a las personas. ¿Es bueno tener temor a las personas? No, Cristo dijo que no es bueno tenerle temor a las personas. Pero cuando nos viene el temor, es una lucecita que tengo que lidiar con mi corazón. Tengo que ir a Dios a pedirle que me ayude a creer más en Él. Otras personas tal vez le tienen miedo a servir en un ministerio. No, yo no quiero servir porque, ¿y si fracaso? Mucha gente le tiene temor al fracaso. Nunca intentan nada para Dios, para su reino, porque tienen miedo. Ay, pero si no lo hago bien. Ay, si no alcanzo metas. Entonces no hace nada. El Señor no quiere que nosotros como sus hijos le temamos al fracaso. Él quiere que nosotros hagamos cosas por Él. Alguna que otra vez, tal vez no nos va a ir muy bien, pero nos paramos y seguimos adelante, porque Él es un Dios de poder, que nos da su espíritu en nuestras vidas y podemos hacer todo lo que Dios nos ha dotado para hacer todo lo que está en la voluntad de Él. Otras veces hay personas que tienen temor a darle su vida a Cristo. Tienen temor a decirle, Cristo, yo te entrego mi vida.
porque creen que Cristo le va a quitar toda la diversión en su vida. Entonces esto es el temor al aburrimiento, el temor a que Dios me va a quitar todo lo bueno que a mí me gusta. Y claro, el pecado Dios sí lo quita, pero aburrirse como cristiano es una falsedad, porque Dios tiene tanto para nosotros hacer, que los que no deben estar aburridos son los cristianos, porque Dios nos ha dado muchas cosas que hacer, empezando con pasarnos tiempo con Él en su palabra y en oración, pero después empezar a amar a otras personas y hacer cosas buenas en la vida. Así que los temores en nuestra vida son reales, algunas situaciones reales, otras no, pero porque Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos temores en nuestros corazones, Dios dice tantas veces en la Biblia, no teman, no teman. Si lo han leído en la Biblia, y si han leído la Biblia y lo han leído, es porque es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia. Más de 85 veces Dios le dice a su pueblo, no teman. Es el mandamiento número 1 por repetición. Claro, el mandamiento más grande, cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es similar, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el más grande. Pero si tú investigas en la Biblia, ese mandato de amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, se repite solamente un puñado de veces. Pero el mandato, no teman, 85 veces en la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nosotros somos temerosos, que los seres humanos siempre estamos temiendo. Y si dejamos que el corazón esté lleno de temor, ya no está lleno de fe. Ya no está lleno de la fe que Dios quiere que tengamos. Vamos a mirar una historia hoy para ilustrar cómo es que podemos vencer el temor en nuestros corazones. Y esto se encuentra en Éxodo 14, así que vayan conmigo a Éxodo 14 para ver una historia. La historia esta es la historia de los israelitas cuando salieron de la esclavitud. Y para entender bien el contexto de lo que está pasando aquí, tenemos que echarnos un poquito hacia atrás. Dios escogió a un hombre que se llamaba Abraham. Y Dios le dijo a Abraham, por medio de ti voy a bendecir a todas las naciones del mundo. Quiere decir, por medio de ti voy a traer mi Mesías, el Salvador de todo el mundo. Abraham tuvo al hijo prometido que se llama Isaac. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a 12 hijos que eran los patriarcas, los padres de Israel. Cada uno era una tribu. Y hubo un momento en que había hambre en todo ese lugar por donde vivían, en el Medio Oriente. Pero en Egipto había comida. Dios, en su soberanía, había mandado un hijo de Jacob a Egipto y por medio de una historia larga que hoy no vamos a hablar, pero Dios lo levantó como un príncipe en Egipto. Y para allá fue el padre y todos los hermanos y todos los nietos y se fueron para Egipto, eran como 75 en total y estuvieron ahí para no morirse de hambre. Después de un rato murió el rey, el faraón, y después muere José y toda esa generación. Los judíos empezaron a crecer, tenían hijos hasta por gusto. Y cuando los egipcios vieron que esta gente se estaba multiplicando, dijeron, a esta gente vamos a controlarlos o si no, un día nos van a controlar a nosotros. Y los metieron en esclavitud. Y en esa esclavitud duraron 400 años. Cuando Dios escogió, dijo, ahora voy a levantar a un hombre. Ese hombre fue Moisés. Levantó a Moisés como líder para ir a rescatar al pueblo. En realidad Moisés ni quería el trabajito, inventó excusas, pero Dios le dijo, dale, vamos. Y él fue para allá a rescatar al pueblo. Entonces, cuando Moisés va allá, y él primero va a Faraón y le dice, primero va al pueblo, y le dice al pueblo, hey, Dios me ha mandado, Dios lo va a rescatar y sacar de aquí. El pueblo dijo, wow, qué bueno, se pusieron de rodillas, adoraron a Dios, ay, qué bendición. Pero entonces Moisés va al faraón, al rey, y le dice, rey, el Dios de Israel dice que el pueblo se va. El faraón dijo, ¿y quién es el Dios de Israel? ¿Quién es él? A mí no me ha dicho nada. Entonces lo que le hizo fue hacerle el trabajo más difícil a los israelitas. Le puso más carga. Y cuando los israelitas se vieron
que el faraón estaba ahora en contra de ellos, acusaron a Moisés de hacerle daño. ¿Y por qué tú viniste? Déjanos tranquilos. Y ellos no creyeron en Moisés. Pero este era el hombre de Dios. Y por medio de él, Dios trajo 10 plagas sobre los egipcios. Las plagas son juicios que Dios trajo sobre ellos. Le mandó una infestación de ranas. Le mandó una infestación de moscas. Trajo granizo que mató a mucha gente y mató a los animales. La última plaga era la del primogénito, donde Dios mató al primer hijo de cada familia en Egipto. Con esa, el faraón y los otros dijeron, wow, o lo dejamos ir o nos van a matar a todo el mundo aquí. Así que dejaron que Israel se fuera. Pero después de un rato se cambiaron de mente. Y aquí es donde vamos a empezar a leer esta historia en Éxodo 14. Y quiero mirar la historia esta y para sacarle 3 principios de cómo es que nosotros podemos conquistar, vencer, pelear en contra del temor. Dice Éxodo 14, 1. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Ahora vamos a pararnos un momentico aquí. All right. Así que dejaron que el pueblo se fuera, pero después de un rato Dios dice que él le iba a endurecer el corazón de faraón, y faraón iba a agarrar a su gente y perseguir a Israel. Ahora, obviamente, esto iba a traer una situación fea a los israelitas. Que el Egipto venga y los persiga le iba a traer una situación difícil a su vida y aún temerosa. Pero ¿quién está creando este problema? Dios mismo. Dicho sea de paso, Dios muchas veces crea los problemas las tribulaciones en que nosotros nos encontramos. O lo crea o lo deja pasar. En este caso, Él creó una situación endureciéndole el corazón a Faraón. Ahora, ¿por qué Dios hiciera tal cosa? Bueno, Dios lo dijo, para que Egipto sepa que el Dios de Israel es poderoso. Pero les voy a dar 2 razones más. Para que Israel supiera que su Dios es el Dios poderoso de toda la tierra. Y para que todas las naciones en la tierra supieran que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Dios tiene propósitos mucho más grandes que simplemente darnos una comodidad a nosotros. Vamos a seguir en versículo 5. Y cuando el rey de Egipto se enteró que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer. Y en cuanto a los israelitas, y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan sus carros, y echando mano a su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, para que salieran en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y le dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente de Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones. Sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. En cuanto vienen y esta gente ven que los egipcios lo están persiguiendo y están llegando a donde ellos con la espada en la mano, el corazón agarró tremendo terror, tremendo miedo. ¿Por qué? Porque en un lado tenían el Mar Rojo, en el otro lado tenían el ejército enemigo. Estaban, como dice, entre la espada y la pared. Bueno, aquí estaban entre un mar y la espada de los egipcios. Entonces le reclamaron a Moisés. Entonces mira lo que hacen, le hablan a su líder, a Moisés,
Y le dicen, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Les voy a decir otra cosa acerca del temor. Cuando el temor agarra nuestros corazones, empezamos a pensar y a hacer cosas irracionales. No pensamos bien. El temor no nos deja pensar. Piense las preguntas tan tontas que le hicieron. No había tumbas en Egipto, no había suficientes tumbas en Egipto para que tú nos sacaras. Ahora sí, podemos morir aquí en paz, en un desierto, ¿verdad? Óyeme, ¿para qué nos sacaste de ahí? Como no se acordaban que eran esclavos, que la situación estaba fea, que le daban golpes a esa gente. ¿Para qué nos sacaste? Te dijimos que nos dejara tranquilo. Cuando uno tiene temor en el corazón, uno empieza a pensar irracionalmente. La mente no te da. Entonces mira lo que dice el versículo 13. No tengan miedo. Es uno de esos mandatos de los 85. No tengan miedo. Les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Quédense quietos. Requiere bastante fe quedarse quieto cuando hay una tormenta en nuestra vida. Versículo 15. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Para dónde van a ir? Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas crucen sobre terreno seco. Para allá iban a agarrar. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Otra vez, el propósito de Dios, que todo el mundo sepa que Él es el Dios poderoso de todo el mundo. Versículo 19. Entonces el ángel de Dios, que Él es una manifestación de Cristo en el Viejo Testamento, el ángel de Dios que marchaba frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de este. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia o alante y se desplazó hacia la retaguardia, la parte de atrás, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche, la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Cómo es que puedo vencer mis temores? ¿Cómo puedo vencer mis temores? Le voy a dar 3 principios. Estos 3 principios que les voy a dar están por toda la Biblia. Cada vez que usted lee una historia de temor, la solución es la misma. Primer principio, confía en la presencia de Dios. Hay que confiar que Dios está con nosotros. Hay que confiar que Dios está conmigo. Cuando Israel salió de Egipto, la presencia de Dios también fue con ellos. Esto lo vemos en Éxodo 13, el capítulo anterior al 14 que acabamos de leer. Dice Éxodo 13, 20. De día el Señor iba frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De este modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Ustedes se imaginan que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale más de 1 millón de personas, Moisés el líder, y de pronto ven una columna de nube, y por la noche se convertía en una columna de fuego. Y ellos preguntarle a Moisés, hey Moisés, ¿y eso qué es? Esa es la presencia de Dios que está con nosotros. ¡Wow! ¿No sería fantástico que nosotros tuviéramos una columna de nube o de fuego con nosotros donde quiera que vayamos?
Que cada vez que nos reunimos, columna de nube, o que ahí está el Señor, está con nosotros, o tal vez personalmente una columna de nube o de fuego va con nosotros. Sería un poquito más fácil creer en el Señor, que Él está con nosotros. Los israelitas vieron eso todos los días, pero aún su fe no era muy grande, porque cuando vino el ejército de los egipcios, lo primero que hicieron, temor en el corazón. Ahí viene, está la nube ahí, no importa, yo tengo temor. ¿Para qué nos sacaste? No había tumbas allá. Se formó el gran problema. Pero dice que esa nube se fue de adelante de donde estaban los israelitas y fue atrás para estar entre los egipcios y ellos. Y aún así estaban temblando del terror. Era visible, era Dios diciéndole al pueblo: yo estoy contigo, esta es mi presencia. Deberían haber tenido más fe. Pero ahora tú dices: bueno, Mandy, ¿cómo sé yo que Dios está conmigo hoy? Porque yo no veo la nube no está. Bueno, para eso hay que ir al Nuevo Testamento. Mira lo que dijo Cristo, Mateo 28:20, otra vez está en su boletín. Mira la promesa. Cristo había muerto, ya había resucitado, y estas son sus últimas palabras a sus discípulos. Mira lo que le dice: y les aseguro que estaré con ustedes, ¿cuánto tiempo? ¿Una hora? ¿2 horas al día? Cuando no estoy dormido. No, siempre. Les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Y si eso fuera poco, los apóstoles escribieron esto en Hebreos 13:5. Dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Esa es la promesa de Dios a cada hijo. Esa es la promesa de Dios a cada hija. Esa es la promesa para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Estaré con ustedes siempre. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hace años atrás, cuando yo era joven, a mí me enseñaron una cosa. Me dijeron: Mandy, no utilices palabras absolutas, porque casi nada en el mundo es absoluto. No utilices palabras como siempre, palabras como jamás, porque esos son palabras absolutas que casi nunca encajan. Aprendí esa lección muy bien después que me casé. Porque cuando uno se casa y de pronto uno le dice al otro: es que tú nunca me traes flores. Entonces el otro dice: pero tú no te acuerdas hace 5 años y 3 meses y 2 días que yo te traje un clavel que encontré ahí al lado de la calle. Yo te lo traje. No es mujer, siempre estás calumniándome. Cuando uno entra en ese siempre y nunca y jamás, vas a tener un lío. Así que es mejor decir: casi nunca haces esto, mi amor. Entonces, no, pero míralo como es Dios, porque Dios, siendo un Dios todopoderoso que siempre cumple sus promesas, Él puede decir nunca y jamás, y de verdad decirlo con autoridad. ¿Y qué es lo que Él dice? Estaré con ustedes siempre. No algunas veces, 23 horas al día, siempre. Yo estaré con ustedes. Jamás te abandonaré. Nunca te dejaré. Esas son palabras absolutas, promesas absolutas que Dios, y solo un Dios que todo lo sabe y todo lo puede, esa es la promesa que Él nos hace. Solo un Dios así puede hacernos tal promesa. Más de 20 veces en la Biblia Dios le dice a su pueblo: estoy contigo, estoy contigo. Lincoln, yo estoy contigo. Antonio, yo estoy contigo. Mildred, yo estoy contigo. Esa promesa es de Dios y se nos da a cada uno de nosotros. El alivio más grande en nuestro corazón de temores viene cuando de verdad creemos que Dios está aquí conmigo, siempre, 24 horas al día. Dios está conmigo. Para conquistar el temor tenemos que confiar que Dios está conmigo. Número 2, confía en las promesas de Dios, que Él te rescatará. Hay que confiar en las promesas de Dios, que Dios nos va a rescatar. No hay situación en nuestra vida de la cual Dios no nos pueda rescatar. No hay situación en nuestra vida en la que Dios lo agarra de sorpresa. Ninguna situación en la vida Dios va a decir: ay, yo no sabía que te iba a pasar eso, vamos a pensar. Nunca. Dios lo sabe de antemano. Igual que esta historia de los israelitas, Dios sabía exactamente qué es lo que iba a hacer Él, que el faraón, Él iba a endurecer el corazón. Todo lo que pasó ya Dios lo sabía desde la fundación del mundo. Y en Éxodo capítulo 3, cuando Dios llama a Moisés, le dice esto: pero el Señor siguió diciendo:
ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias, sus problemas, la situación. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. En otras palabras, es un lugar de agricultura fantástico, tierra buena, tierra para poder tener ganado, tierra para poder cultivar. Los voy a sacar, esta es la promesa, los voy a sacar de esclavitud, van a ser libres y los voy a llevar a la tierra prometida para ellos, una tierra fértil. Cuando Moisés le informó al pueblo de eso, que por un momento creyeron y adoraron a Dios. Pero en cuanto la cosa se puso difícil, que el faraón dijo, no, más trabajo para esta gente, inmediatamente rechazaron el liderazgo de Moisés, dudaron y dijeron, Moisés, ¿por qué no te vas de aquí? Déjanos tranquilos, nos van a matar, por tu culpa nos van a matar. Pero entonces después que vino las plagas y que faraón dijo, ok, pueden salir, ahí se alegraron otra vez. Yeah, Moisés, tú eres el hombre, dale, vamos para adelante. ¿Hasta qué? Hasta que vinieron el ejército de Egipto y vieron, Moisés, ¿por qué no nos dejaste tranquilo? El temor agarra nuestros corazones y no nos deja pensar y no nos deja vivir en paz. Así que Moisés animó a la gente, regresando a Éxodo 14:13, Moisés le dice, no tengan miedo, manténganse en sus posiciones que hoy mismo serán testigos de la salvación del Señor. Moisés le dijo al pueblo, Dios lo va a rescatar, Dios lo va a rescatar. Y Dios siempre nos rescata. Dios rescató al pueblo de Israel y vamos a terminar de leer la historia en un minuto. Pero Dios nos rescata y hay promesas para nosotros también de rescatarnos de cada problema, de cada situación. Ahora, Dios sabe y nos manda a tribulaciones y algunas veces duran largo tiempo, pero Dios sabe rescatarnos. Había un hombre, un sacerdote llamado Zaqueo. Y Zaqueo fue el padre de Juan el Bautista. Y él un día encontró un ángel, el ángel lo encontró a él, tuvo una situación ahí un poco difícil con el ángel, pero bueno, al final tuvieron el hijo y todo estuvo bien. Y él profetizó acerca del Mesías, él profetizó acerca del Cristo, y en Lucas 1:74, Zacarías dijo esto acerca de Cristo, dijo que vino a rescatarnos de nuestros enemigos, para poder servir a Dios, ¿cómo? ¿Sin qué? Sin temor. Y después Pedro nos dijo esto en 2 de Pedro 2:9, el Señor sabe librar de la prueba a los que viven entregados a Él. La promesa de Dios no es que no vamos a tener prueba. La promesa de Dios no es que va a pasar cosas feas, cosas malas. La promesa de Dios es que Él sabe librarnos de todos los problemas que nosotros tenemos. Dios sabe librarnos de cualquier situación. Lo que hay que creer en Él. Y cuando nos encontramos en como Israel, entre el Mar Rojo y el enemigo en otro lado, tenemos que creer y confiar en la promesa de Dios, que Él nos va a rescatar. Él va a traer el rescate. No a nuestro tiempo. Si ustedes son como yo, en cuanto el problema y el trauma viene, yo en 5 minutos quiero que se resuelva eso. Señor, dale, porque esto es intolerable. Pero Dios no trabaja a mi tiempo, trabaja al tiempo de Él. Porque Dios está muchísimo más interesado en que nosotros crezcamos en nuestra fe que en la comodidad de cada uno de nosotros. Tercer principio, confía en el plan de Dios. Confía en el plan de Dios. Hay que confiar que Dios tiene un plan para sacarte de tu situación fea. No es cuando el problema y la tormenta y la situación fea llega a nuestra vida, el único sorprendido eres tú. Porque Dios no está sorprendido de la situación. Ya Dios sabía lo que te iba a venir. Sea que Él lo trajo o que Él permitió que viniera, Él ya lo sabía. Y ya Dios tenía un plan desde la fundación del mundo, cómo Él iba a rescatarte. Una tormenta no nos viene, un problema, una situación, y Dios dice, yo no sabía que eso venía, es que me quedé dormido, sorry. Ahora vamos a pensar en el plan. Dios ya sabe el plan. Nos toca a nosotros enterarnos del plan
y seguir el plan de Dios para el rescate. Mira el versículo 13 al 17, porque aquí vemos el plan de Dios para el rescate de Israel. Dice así: no tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena que los israelitas se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre el terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Como yo veo esto, yo lo veo como que Moisés reunió a la gente. Claro, había más de 1 millón, así que tal vez reunió a los líderes de toda esa gente. Y tuvieron como, en inglés se llama un huddle. Ustedes han visto el fútbol americano. Algunos de ustedes lo han visto. En fútbol americano, la ofensiva se reúnen y el quarterback le da el plan, la próxima jugada, ¿verdad? Los reúnen y le da la próxima jugada. Esto es lo que vamos a hacer. Y yo en mi mente, tal vez porque me gusta el fútbol americano, en mi mente Moisés reunió a los líderes, los reunió y le dijo: ok, aquí está el plan de Dios, óigame, aquí está el plan de Dios. Y le dio cinco pasos, 5 aparte. Primero le dice: no tengan miedo. Seguro que los vio así, mira, oye, Moisés, ¿qué está pasando? Hey, no tengan miedo. Le miró los ojos: míreme, hey, no tengan miedo. Segunda cosa que le dice: manténganse firmes. Eso es otra manera de decir: tengan fe en Dios. Pónganse firmes, hombre. Tengan fe en Dios. Tercer parte del plan: estén quietos, cálmense, porque los vio alborotados. Obviamente, tenían temor, terror en su corazón. Cálmense, estén quietos. Ahora, después que los puso quietos, que les dio un poquito de ánimo, un poquito de fe, les dice esto. Les dice: pónganse en marcha. Dios le dice: pónganse en marcha. Ahora, esto casi suena como una contradicción, ¿verdad? Quédense quietos, pónganse en marcha. Quédense quietos, pónganse en marcha. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primero había que calmar a la gente. Calmaos, ¿verdad? Él habla así: calmaos. Entonces, cálmense, y le dice: no tengan miedo. Entonces le dice: pero pónganse en marcha. Israel dice: ¿para qué lado? El mar y los egipcios. Moisés, agarra tu vara. Hace así la varita, no eres varita mágica, sino que Dios, usando el poder, hace así, y el mar rojo se abre. Tierra seca. Hay agua en este lado, una pared de agua en un lado y en el otro. Israel empieza a marchar. Ahora, la quinta cosa que les dice, ahora esto es mi paráfrasis, esto es mi interpretación, ¿ok? No está escrito así en la Biblia, pero yo creo que Moisés le dijo: mira, óigame, y cuando ustedes marchen y lleguen al otro lado, dense la vuelta y miren que van a ver la gloria de Dios. ¿Cómo? Eso lo vamos a leer en un minuto. ¿Cómo es que iban a ver la gloria de Dios? Porque Dios dice: me voy a cubrir de gloria. Vamos a leer el resto de la historia. En el versículo 21 de Éxodo 14, vamos a leer cómo terminó esta historia. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolos en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y a la izquierda. Los egipcios lo persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de su carro se atascaran, de modo que se le hacía muy difícil avanzar. Así que Israel estaba cruzando, entró el ejército de egipcios para atacarlos, y Dios empezó ahora a trabajar en contra de ellos. Le empezó a quitar las tuercas de las ruedas y había confusión. Y dice: entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos
y contra nosotros. Aquí sí que el ejército de los egipcios se dieron cuenta, wow, aquí Dios está en contra de nosotros, y se dieron vuelta y trataron de una vez más ir a la costa para el otro lado donde habían empezado. Pero ya era muy tarde. 26. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre la tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas, fíjense lo que dice ahora, vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y cuando ellos cruzaron al otro lado y el Señor hizo así, las aguas regresaron a su lugar. La gloria de Dios se vio en que todos los que lo estaban persiguiendo ahora estaban muertos. Estaban ahí, algunos flotando, otros a la orilla del mar. Pero Dios había comprobado fuerte: el Dios de Israel es el Dios verdadero de todo el mundo. Versículo 31. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Una vez más, Moisés es un héroe. Por un ratico, otra vez aplauden a Moisés, pero creyeron en Dios, entendieron que Dios es el Dios verdadero, y esto en realidad era el propósito por lo cual Dios lo puso en esta situación tan fea, para que todo el mundo lo entendiera, los egipcios, los israelitas y el resto del mundo, que hay un solo Dios, y ese es el Dios de Israel, y que ese Dios era el poderoso y que todos tenían que temerlo a Él. Dios rescató a su pueblo y cumplió todos sus propósitos. Y en el final del día, Israel una vez más adora al Señor. Ahora es nuestro turno. Ahora es nuestro turno de conquistar temores en nuestros corazones. Hermanos, dicen que cada persona es un mundo. Cada uno de nosotros tenemos temores de diferentes variedades. Y yo no estoy hablando de temores pequeños como de una araña, pero todos sí tenemos temores a ciertas situaciones. Tal vez ahora mismo estás pasando una tormenta. Tal vez ahora mismo tú dices: wow, si yo pudiera describir mi vida, es el mar rojo en un lado y es el ejército del enemigo en el otro. Tal vez estás pasando, y si no, y todo está calmado, está como el lake a la tuna hoy, que está así como un plato, qué bendición. Pero va a venir el día en que tú también vas a encontrarte en tremenda tribulación, sea tribulación familiar, de relaciones, económica, situaciones de todo tipo, y va a venir terror en tu corazón y temor, y necesitamos agarrarnos de estos tres principios: creer y confiar que Dios está contigo. Si tú has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, la promesa de que Dios está contigo, de que jamás te va a abandonar, es para ti. Hay que creer también en que Dios nos prometió que Él nos va a rescatar. Nada va a pasar en nuestra vida que en el final no sea para nuestro bien. Va a parecer malo, la situación va a estar fea, pero nada, Dios dice que no hay cosa en nuestra vida que nos pase sin que en realidad sea para nuestro bien en el final. La Biblia dice que Dios hace todo, arregla todo, agarra todo y lo convierte para nuestro bien. Dios no va a ser vencido por Satanás ni por ningún otro espíritu. Dios siempre triunfa. Dios siempre triunfa. Y si nosotros cooperamos con su plan, entendemos el plan de Dios que está en la palabra de Dios, y si nosotros en una crisis nos agarramos de nuestros hermanos maduros, de líderes espirituales, para que nos ayuden a navegar esas aguas turbulentes, vamos a salir bien en el otro lado. Y vamos a ir al otro lado de esa tribulación y vamos a poder mirar atrás y decir: wow, sí, fue feo, eso es tremendo desastre, pero el Señor me rescató. El Señor me rescató. Y yo puedo decirle confiadamente
que yo, después de casi 50 años en el cristianismo, yo puedo mirar atrás y mira que han habido aguas turbulentas. Y les puedo decir confiadamente, Dios me ha sacado de cada uno. No quiere decir que no temo cuando viene la próxima. Yo no sé cómo voy a reaccionar en la próxima. Ojalá que saque yo el sermón o lo voy a ver ahí en larrocatv.com. Lo voy a ver otra vez para animarme a mí mismo, porque la realidad de la vida es que estos principios son reales. Hay que creer en Dios que está con nosotros, que sus promesas son sí y amén, y que Él tiene el poder para cumplir su plan y va a cumplir el propósito de Él en mi vida, si yo coopero con Él, si tú cooperas con Él. Así que vamos a prepararnos bien y darle gracias a Dios por todas las promesas. Y si estás en una situación hoy mismo, dice, Señor, ayúdame en mi situación fea. Si la vas a tener en el futuro, que la vas a tener, empieza a orar, Señor, ayúdame a implementar estos principios en mi propia vida. Vamos a orar. Señor, gracias te damos una vez más por ser un gran Dios en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas que tú traes a nuestra vida. Gracias, Señor, aún ayer en el picnic que pudimos disfrutar de tanto sol, de tanta comunión, de tantas cosas buenas. Y gracias, Señor, que tus promesas que acabamos de leer son verdaderas. Señor, gracias que tú nos has dado no solamente esta historia, sino historia tras historia tras historia en la Biblia, en que hombres y mujeres tuvieron temores porque la situación se puso fea, que donde hubo tormentas, donde hubo desastres, y en el medio de todo eso, Señor, tú siempre sacaste a tu pueblo a flote. Tú siempre, Señor, tenías una solución, un plan, y siempre estabas con tu pueblo. Nos recordamos de cuánta gente, Señor. Daniel con los leones, Señor. Sus amigos delante de ese ídolo grande, y los salvaste también. Señor, cuántas historias no hay donde tú rescataste a tus santos, Señor. Señor, de este mundo no nos vamos hasta que tú lo digas. Y cuando tú nos lleves, Señor, la cosa se pone mejor, porque vamos a estar contigo, mirando tus bellos ojos, viviendo por una eternidad, en un lugar donde jamás vamos a tener temor, jamás vamos a tener depresión, jamás vamos a tener un día triste. Señor, esperamos ese glorioso día, pero mientras estemos aquí, ayúdanos a tener fe, creer en ti, creer en tu promesa del rescate. Señor, creer que tú tienes un plan y seguir tu plan con alegría en nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias por unos por otros que estamos aquí y podemos disfrutar de comunión santa. En el nombre de Cristo. Amén.